¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Hola, profe, ¿qué tal? Buenos días. Bien, bien. ¿Cómo está Claudia? Bien, bien. Ok. Sin micrófono, pero bien. Sin micrófono, a señas. Muy bien. No se les olvide registrarse en el chat. Ok. Para esta clase, antes de, o como parte del inicio, les voy a pedir que participen en esta pequeña actividad que estamos experimentando. No sé si ya la conozcan o ya hayan trabajado con ella, pero se trata de esto. ¿Ok? Van a poner aquí los temas o el título, el nombre de los temas que se acuerden que revisamos la vez anterior. ¿Cómo lo van a hacer? Si tienen a la mano su celular o abrir a otra ventana ahí en su explorador, en su computadora, acceder a esta página www.menti.com. Inmediatamente que abra esa página, les va a dar un espacio para anotar este código, el código 7348519, y les va a dar unos espacios para que ustedes escriban. Lo mandan, le dan enviar o submit, no sé cómo está en inglés, le dan enviar, y aquí en nuestra pantalla automáticamente van a ir apareciendo lo que ustedes hayan escrito. ¿Sale? Entonces, vamos a ir participando de esto conforme nos vayamos, dejen abierta por favor esa página para que la puedan volver a reutilizar después o tengan en mente ese enlace, porque hay hoy unas diapositivas que vamos a ir trabajando a la apertura de cada bloque, ¿sale? Para mantenernos un poquito activos y pues tratar de cerrar el periodo lo mejor posible. Tenemos mucha información que desahogar, así que váyanlo haciendo lo más pronto posible, intentando accesar a esta plataforma y empezar a escribir, ¿sale? Para esta plataforma yo puedo establecer un límite, creo que puedo establecer aquí un límite de tiempo que puede ser hasta, no sé, un minuto. Pensé que era más. O sea, aquí donde dice, ya me metí, profe, dice Enter a Word. Ahí Ahí pongo va, ahí va a escribir los temas, las los respuestas. temas. A ver, ¿Vale? vamos a hacer la prueba. A ver, ahí usted va a escribir qué temas vimos la vez pasada y ya nos vamos actualizando. Para ir recuperando un poquito la memoria de la vez anterior. Revisen sus notas y nada más necesitamos poner ahí los títulos de los temas que vimos. Entonces, profe, tenemos que entrar a esta página Así es. ahorita. Ya no me ocupo funcional porque ya no me permitió escribir más. Ok. Ok. Sí, porque ahí es una lluvia de ideas, nada más son encabezados. Más adelante vamos a ocupar otra donde ya podemos escribir un breve párrafo. Estrategias funcional, tipos de estrategias, bien. De nivel funcional, planeación estratégica. ¿Qué más? Vayan agregando todos. De lo que se acuerden y traten de que no se repitan. Pueden ser temas o aspectos, ¿eh?
Oigan, chavos, aprovechando aquí un espacio en la clase del profe rápido, me marcaron de coordinación si es obligatorio lo de las Catrinas, ¿eh? Que según se iban a conectar esta sesión y nos iban a decir, pero que si no, que hoy debe de quedar los dos participantes para que me contesten en el chat del grupo y ponernos de acuerdo, ¿va? ¿Ya escribieron todos? Estrategias de marketing, de producción, ok. Pero tenemos que escribir, ay, profe, tenemos que escribir una palabra por cada parte que está ahí o cómo. Tiene ahí, creo, 25 caracteres de espacio. Ajá, pero tiene tres, vamos a decir, como tres filas, tres Tres columnas. filas. Usted puede escribir en las tres filas un tema, un encabezado o una En palabra. esos tres, Uno en cada uno. Sí. ay, no me deja revisar esto. Ok. Bien. Producción, marketing, estrategia funcional, estrategias de producción, integración hacia adelante. ¿Qué más? Implementación de la estrategia. Implementación de la estrategia. Ya abrimos esa parte, ¿no? Ok. ¿No importa el orden? ¿No importa que No, no estén... importa. De lo que se acuerden, es una lluvia de ideas de todo lo que se acuerden de que revisamos la vez pasada. Producción, marketing, integración horizontal, integración hacia atrás, hacia adelante. Bien. Ok. Ok. Una vez que ya colocamos esas tres columnas, ¿qué procede? Ahí me saco. Y ya se me fue. Después, ¿qué procede? Si alguien me escucha. Enviar, hay que ponerle enviar. O submit. Está un botón azul abajo. Ah, ahí. Ahí le das clic y ya van a aparecer en un momento lo que hayas escrito en esos. Ahí está. ¿Qué más? Producción, planeación estratégica, hacia atrás, hacia adelante. Ok, es lo que está ahí. ¿Qué más? Me volvió a aparecer otra vez nuevas como pestañitas. No ¿Otra vez? importa. Si crees que ya desahogaste lo necesario, pues está bien. Yo le puse ahí que la podían usar varias veces porque pues si había más, no limitarlos. No, ya. Ok. Bueno, entonces esta, ok, horizontal, estrategias funcional.
Ok, estrategias ofensivas, adaptativas, estrategias de integración, de marketing. Muy bien, muy bien. Entonces, es lo que hemos revisado hasta la sesión anterior. Vamos a revisar ahora la unidad de la implementación y no sé hasta qué punto nos quedamos ahí en esta parte de la implementación. O apenas íbamos a abrir, recuérdenme si apenas íbamos a abrirla, porque les digo que lo llevo en el matutino y de repente me confundo. Sí, vamos a empezar por lo de la conferencia. Sí vimos, pero nada más una pequeña introducción. Ah, ok. Bueno. Sí, porque se fueron a la conferencia, ¿no? La vez pasada. Ok. Bien. Bien, bien, bien. Ok. Y como puedan ver aquí en la pantalla, pues todo esto es anónimo, o sea, no dice quién subió, ni mucho menos. Y nos sirve a nosotros para tener una participación un poquito más, interactuar un poquito mejor. Y para cada inicio de bloque, por eso les digo que tengan ahí en stand-by esta página de www.menti.com, porque las siguientes también vamos a requerir de otro código distinto, porque es otra lámina distinta y nos va a presentar igual una recapitulación de lo que vayamos viendo. Por lo tanto, es importante que ahora tratemos de ir siguiendo la clase para poder participar de esta manera, ¿no? Entonces, esta es una sugerencia que estoy implementando, esperando e intentando ir mejorando un poco más la interacción en esta modalidad que a veces se resulta tan complicada, ¿no? Tanto para ustedes como para nosotros, o para mí como docente, en tratar de dinamizarnos un poquito más y pues participar de otra manera en la clase, ¿no? Entonces esto es como una participación, es como, yo lo visualizo como imaginarme entrar al salón de clases y preguntarles a uno por uno que me diga de qué se acuerda, qué es lo que vimos, y así ir contextualizando. Pero bueno, creo que es una herramienta muy, muy fácil de ocupar, ya ahorita que la vamos conociendo, para hacer nuestras participaciones, ¿ok? Entonces, muy bien, muchas gracias. Lo dejamos hasta ahí. Los que falten, si hay alguien que falte, lo puede seguirla subiendo. Lo único que voy a hacer es cambiar la pantalla, pero esta captura se va a quedar. Ahí se van a ir acumulando sus respuestas. ¿Sale? Entonces vamos a parar esta pantalla. Aquí ya tenemos a la vista todos los aspectos que hemos revisado en la clase anterior. Y diferenciación, todo lo mismo, comerciales, estrategias comerciales, producción, estrategias de producción, etcétera. Ok. Entonces ya estamos todos en el mismo canal. Entonces vamos a iniciar, o a continuar más bien, con la parte de la implementación de las estrategias, que es donde habíamos apenas hecho, creo, la contextualización, la introducción al tema. Es una unidad, nos vamos a tratar de ir rapidito. En algún momento les voy a ir pidiendo que me ayuden a leer las láminas para irnos escuchando diferentes tonos, porque a veces el mío es muy cansón, ¿no? Y pues darle un poquito de diversidad a lo que estamos viendo y escuchando. Entonces, la vez pasada revisábamos la implementación de estrategias. En ese punto hablábamos de la necesidad que tienen las empresas al momento de implementar a veces las estrategias diseñadas o seleccionadas para la empresa y los objetivos y las metas de esta. Se requiere también a veces hacer algunos ajustes en la estructura organizacional.
la importancia que tiene llevar la implementación en la estructura organizacional, pues requiere actividades o acciones que son muy, muy exigentes y que pues se refleja como un proceso continuo que hay que estarle dando seguimiento y retroalimentación durante todo el tiempo, ¿no? Esta parte de nosotros como administradores, no podemos pensar que ya una vez diseñada la estrategia y explicado a la organización qué es lo que se va a hacer, pues ya automáticamente todo va a fluir adecuadamente, ¿no? Y sin broncas. Es un error si nosotros pensamos que no tenemos que estar al pendiente, principalmente de dotarlos de herramientas que les sirvan a toda la estructura de la organización para ir logrando con sus actividades los objetivos corporativos o los objetivos del área funcional, dependiendo a qué nivel estemos implementando estas estrategias. Entonces, veíamos que esta implementación implica una serie de actividades y muchas veces la toma de algunas decisiones que se requieren para ejecutar y poner en marcha las estrategias o alguna de las estrategias que se hayan formulado. El objetivo, como ya vimos, de estas estrategias debe ser lograr la misión y los objetivos estratégicos que se plantean al inicio de un periodo determinado, dadas unas limitaciones de recursos, capacidades y tiempo, que eso lo obtenemos del análisis del entorno o el ambiental de la organización. Veíamos, no sé si hasta aquí, habíamos hablado de la importancia que tiene la aplicación de las estrategias y la calidad de la estrategia. Aquí recuérdenme si ya analizamos este esquema, sino para revisarlo. Alguien que me conteste si ya vimos esta lámina. ¿No? ¿Sí están por ahí? ¿Esta ya la vimos? ¿No saben si ya la vimos? No, todavía no. Entonces creo que voy muy rápido. Bueno. Ya la habíamos visto. Sí. ¿Y no? La presentó ese día, pero Okay. Exactamente, solo la presentó, pero no la llegamos como tal. No la analizamos. Digamos que hasta aquí nos quedamos, ¿va? Ok. Bueno, entonces, hablábamos de esta importancia que tiene la transición entre lo que se formula en el papel de la planeación estratégica para el corto, mediano plazo o largo plazo de la organización y lo que implica aplicar o poner en marcha estas estrategias. Y aquí podemos encontrar estos escenarios. Por ejemplo, nosotros pudimos haber determinado una estrategia adecuada, es decir, tomamos toda la información, la elegimos con cuidado, hicimos todos los análisis pertinentes de lo que ya hemos estudiado y elegimos una estrategia adecuada. ¿Qué escenarios puede encontrar esta estrategia adecuada? Bueno, en cuanto a la implementación, si la estrategia implementada se hace de manera excelente, pues obviamente tenemos éxito, un escenario de éxito donde se consiguen los objetivos de crecimiento o se incrementa el valor de la empresa o los beneficios, ¿no? Es decir, logramos todos los objetivos y eso es lo ideal. Este es un escenario ideal, una estrategia adecuada aplicada de manera excelente. Ante una estrategia formulada que es inadecuada, es decir, que no diseñamos correctamente la estrategia a seguir para la empresa, pero sin embargo el equipo de trabajo hace una aplicación excelente de esta misma, aunque sea inadecuada o aunque esté mal, pues nos presenta estos dos escenarios. Por un lado, un escenario de rescate, donde una buena implementación nos puede salvar una estrategia pobre, ¿sí? O para corregirla. O si no, encontramos un escenario de ruina donde
pues todo el mundo sigue la estrategia sin darse cuenta y obviamente pues nos puede llevar a un escenario de fracaso. Entonces, ¿qué otros escenarios vamos a encontrar? Ante una estrategia bien formulada, que es adecuada, al someterla a una pobre implementación, pues vamos a generar una situación problemática en la que una pobre implementación entorpece una buena estrategia y donde puede pensarse que la dirección diga que la estrategia fue la que no fue adecuada, cuando en realidad lo que sucedió es que la implementación no fue excelente, ¿no? No tuvo las características necesarias. Por otro lado, ante una estrategia inadecuada y una pobre implementación, pues obviamente es un fracaso. El escenario que tenemos es de fracaso. No vamos a saber identificar con facilidad cuál fue la razón, porque en ambos casos pensamos que lo hicimos bien y en realidad los resultados marcan todo lo contrario. Y obviamente, pues lo que tenemos es una estrategia pobre, marcada por la incapacidad de implantarla. Entonces, ante estos escenarios, tenemos que considerarlos, contemplarlos, para en su momento tener los indicadores o las herramientas adecuadas para poder monitorear la implementación de la estrategia y poder hacer correcciones en su momento o resolver la problemática que se presente. Entonces, estos son los 4 escenarios que podemos encontrar entre la interacción, entre formular la estrategia y el proceso de implementación. ¿Ok? En un estudio, el ajuste y el estratégico y organizativo. El autor dice que en un estudio sobre grandes empresas concluyó que la estructura sigue a la estrategia, es decir, los cambios en la estrategia corporativa nos pueden generar modificaciones en la estructura organizacional, ahora sí que en vías de su implementación. De tal forma que vemos este contexto. Tenemos dentro del contexto el ambiente externo, el ambiente interno, los grupos de interés o los objetivos de alcanzar o que se fijaron durante la estrategia o para la estrategia más bien, y los grupos involucrados. Ante este contexto, lo que procede es, como ya vimos, desarrollar la estrategia o el conjunto de estrategias necesarias y aplicarla en la organización, ¿sí? Muchas veces este proceso pasa por 2 fases de ajuste. En el primer momento, conforme nosotros vamos teniendo información del contexto de la organización, podemos ir haciendo un ajuste de la estrategia, es decir, a lo mejor inicialmente nuestro enfoque o nuestra estrategia seleccionada pues nos estaba demandando más de las capacidades real que teníamos o del contexto, el escenario que se presentaba de oportunidades o amenazas en nuestra organización. Y pues vamos a requerir hacer un ajuste estratégico, es decir, delimitar de mejor forma el alcance y los objetivos y las metas que la estrategia debería perseguir. Ya una vez que se hace este análisis, se hace el ajuste estratégico y se consolida de alguna forma la estrategia. Ahora viene la parte esta de la implementación o llevarla hacia la organización. A veces estas mismas estrategias nos van a exigir un ajuste en la estructura organizacional que tenemos originalmente. Estos ajustes se pueden dar debido a pues, las características que plantea la estrategia y lo que de ahí se desprende en cuanto a los planes de trabajo o las estrategias funcionales que corresponden a cada una de las áreas. Y seguramente pues, tendríamos que hacer algunos ajustes en nuestra estructura organizacional. ¿Qué tipo de ajustes? Podríamos hablar de ajustes de carácter de agregar niveles de coordinación o, al contrario, unificar tareas para hacer la organización menos, ¿cómo le llamamos? Menos alta, hablando de niveles jerárquicos, y tener organizaciones un poco más esbeltas
que nos faciliten el control y la operación. O sea, pueden ser ese tipo de ajustes organizativos de los que estaríamos hablando. Entonces, esto es lo que hay que estar vigilando en la interacción o el cambio de la formulación a la implementación estratégica. Son escenarios que nosotros debemos de tener en cuenta. De tal forma que los administradores deben examinar de cerca la estructura de su empresa para decidir qué cambios se deberían efectuar. Si es necesario realizar alguno, en la manera de llevar a cabo el trabajo. Nos tenemos que preguntar, para aplicar esta estrategia diseñada, ¿se deben agrupar las actividades de manera diferente? ¿O debe la autoridad para tomar decisiones clave estar unificada en oficinas centrales o conviene más estar descentralizada en los administradores de las diferentes plantas distantes cuando hablamos de empresas de esa magnitud? ¿O debe la empresa ser dirigida en forma rígida con muchas reglas y controles? ¿O mejor de manera relajada con pocas normas y controles? ¿Qué es qué sería analizar más bien qué sería lo más conveniente? ¿O debe la corporación estar organizada en una estructura alta con muchos niveles de administradores, cada uno con un ámbito de control reducido, es decir, pocos empleados por supervisor para controlar mejor a sus subordinados? ¿O debe estar organizada en una estructura plana con menos niveles de administradores, cada uno con un ámbito de control amplio, es decir, más empleados por supervisor, para dar más libertad a los subordinados? O sea, ese tipo de cuestiones son las que vamos a poder apreciar en este análisis de la transición entre la estrategia planteada y su implementación. ¿Qué se requiere para la implementación de las estrategias? Como primer término, necesitamos la definición del soporte organizativo, es decir, del diseño de la estructura, determinar cuál va a ser el estilo de dirección y liderazgo, como ya decía en la lámina anterior, ¿no? Es rígido, muy disciplinado, con muchos controles, o es más bien flexible, con espacio a la creatividad y al desarrollo de los colaboradores. O sea, decidir eso. ¿Cómo va a ser la dirección de recursos humanos? ¿Cómo se va a llevar a cabo la gestión de la cultura organizacional? Todos estos son parte de definir cómo va a ser el soporte organizativo, es decir, la estructura de la organización que se requiere para poder implementar la estrategia planteada. Por otro lado, están los sistemas administrativos de apoyo, es decir, todo lo que implique el equipo de trabajo para la planificación de sistemas, el desarrollo de sistemas de planificación, obviamente para trascender de una planeación estratégica a nivel unidad de negocios, a nivel negocio como tal, hacia bajarlo a los diferentes estrategias funcionales o en su caso operativas, determinar sistemas de control para dar el monitoreo de los indicadores de desempeño de los diferentes aspectos que comprenden la estrategia a desarrollar, o igual el desarrollo de sistemas de información que permitan generar esta cultura organizacional y comunicar de manera eficiente a todos los departamentos en vistas al objetivo común de la organización. Entonces, estos son elementos que debemos de considerar para la implementación de las estrategias. ¿Ok? Bueno. ¿Qué es en sí la implementación de la estrategia? Ahorita lo que acabamos de ver es una contextualización de todos los aspectos que encierran este proceso de implementación. Entonces, la implementación de la estrategia es la suma total de las actividades y opciones requeridas para ejecutar un plan estratégico. Es el proceso por medio del cual los objetivos, las estrategias y las políticas se ejecutan a través del desarrollo de programas, presupuestos y procedimientos. Es decir, me está obligando a ir todavía a ser más específico y más detallado en qué actividades vamos a llevar a cabo para darle cumplimiento al plan estratégico.
Para iniciar el proceso de implementación, los diseñadores de la estrategia deben tomar en cuenta estas cuestiones. Primero, ¿quiénes son los que van a ejecutar el plan estratégico? Es decir, como hemos platicado, a veces la estrategia se enfoca o se carga más hacia ciertos departamentos o ciertas actividades o áreas funcionales dentro de la empresa. Por lo tanto, habrá quienes participen directamente en la ejecución del plan estratégico como elementos primordiales y habrá otros que aparezcan como elementos de apoyo, ¿sí? Y habrá otros que su participación sea realmente mínima, ¿no? Sin embargo, todos en algún momento tendrán que tener una participación de alguna forma. Lo siguiente es, ¿qué se debe hacer para alinear las operaciones de la empresa con la nueva dirección deseada? Es decir, ¿cómo vamos a enfocar lo que se debe de hacer para lograr los objetivos o el planteamiento inicial? La siguiente pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo trabajarán todos juntos para hacer lo que se requiere? Este trabajo de coordinación. Estas cuestiones y otras semejantes deben abordarse desde el principio cuando se analizan las ventajas y desventajas de las alternativas estratégicas. Se deben abordar nuevamente antes de diseñar planes de implementación adecuados. Es decir, hay que repasar si esta estrategia todavía ya ¿cómo se llaman? Delineada, ¿sí? La vamos a someter a este cuestionamiento, a este análisis, para ver, tratar de encontrar ventajas y desventajas, ¿sí? Y obviamente, nuevamente, es necesario tener esa información para poder determinar cuál es la mejor manera para llevar a cabo los planes de implementación. ¿Qué tipo de problemáticas nos ocasiona? Primero, vamos a encontrar que en algunas ocasiones la implementación requirió más tiempo de lo planeado originalmente, o que surgieron importantes problemas imprevistos, que las actividades no se coordinaron de la manera más adecuada, que las actividades en competencia y las crisis desviaron la atención de implementación, es decir, surgieron cosas importantes que requerían enfocar todas las energías para resolver una problemática, por lo tanto se deja de lado el proceso de implementación, que los empleados involucrados no tenían las capacidades suficientes para desempeñar sus trabajos, es decir, le estamos asignando tareas y funciones al personal para las cuales no les dimos capacitación y por lo tanto eso va a generar un problema en la implementación, obviamente. Que los empleados de niveles inferiores tenían una capacitación inadecuada, es decir, sí dije que les di la capacitación, pero en realidad no se aterrizó, no se vio reflejada en la implementación, porque como resultado, pues aparentemente fueron capacitados, pero no se recibió la capacitación de la manera que se requería. Algunos problemas creados por factores ambientales externos y fuera de control. Yo para este 2020 tenía proyectado por ahí de junio, julio, andar en mis niveles más altos de producción, por lo tanto ya había yo establecido mis planes de contratación de personal o de ampliación o de compra de nuevos equipos o de un plan más agresivo de mercadotecnia, pero vino la pandemia y entonces ese es un factor externo fuera de control de la organización, ¿ok? A eso se refiere el punto 7. En el punto 8, de las problemáticas, está que los gerentes departamentales proporcionaron liderazgo y dirección inadecuados, es decir, aparentemente desde arriba viene una descoordinación o cada quien se cierra en lograr, como tradicionalmente se ha hecho, sus propios objetivos sin tratar de coordinarse con las otras áreas involucradas y eso me genera problemas de liderazgo y dirección. Que las tareas y actividades clave para la implementación se definieron en forma deficiente, es decir,
sabiendo que había ciertas actividades muy importantes en diferentes niveles, estos no se hayan aclarado a la perfección o al detalle. Por lo tanto, esas tareas se hicieron de manera descontrolada, sin ninguna sistematización, y obviamente pues nadie, al no estar bien definidas con precisión, pues obviamente nos puede dar resultado a que no se hayan implementado de la mejor forma posible. Y por último, de los que aquí se enlistan, el sistema de información vigiló las actividades de manera inadecuada, es decir, el seguimiento del proceso de implementación no fue el adecuado, porque pudo haber sido muy superficial, o que los indicadores que se sometieron a monitoreo, a vigilancia, pues no eran tampoco los idóneos para medir el desempeño. Por lo tanto, no se hizo una supervisión correcta de la implementación de la estrategia. Entonces, esta es la problemática que podemos llegar a encontrar a la hora de traducir estas buenas intenciones y todos estos planes o estas estrategias que podemos pensar que son las adecuadas para nuestra organización, plantearlo y encontrar toda esta problemática a la hora de llevarlo a la implementación. El hecho de conocer todas estas problemáticas posibles es que nos deben mentalizar para saber identificarlas de manera oportuna antes de que efectivamente terminen afectando a la propia implementación de la estrategia. Entonces, es la importancia que tiene esto. ¿Quién implanta la estrategia? Como veíamos, según la forma en que esté organizada una corporación o una empresa, las personas que implementan la estrategia integran probablemente un grupo mucho más diverso que aquellas que la formulan. En la mayoría de las grandes corporaciones que participan en múltiples industrias, los encargados de implementar la estrategia son todas las personas de la organización. Los vicepresidentes de áreas funcionales y los directores de divisiones o unidades estratégicas de negocios trabajan con sus subordinados para integrar planes de implementación a gran escala. Es decir, los gerentes de área, los vicepresidentes si estamos hablando de una estructura matricial bastante grande o una estructura divisional, por decir algún ejemplo, pues es la forma en que cada vicepresidente o directores de divisiones pues son los que determinan para su campo de responsabilidad los planes de implementación, pero todavía estamos hablando de a gran escala, de muy generales, muy genéricos. Sin embargo, ya cuando tenemos al nivel de los administradores de planta, los jefes de proyectos o los jefes de unidades estratégicas de negocios o áreas funcionales, desarrollan para sus propias empresas o plantas los planes necesarios para estas, o sea, para sus plantas, sus departamentos o sus áreas de trabajo, unidades. Entonces, aquí estamos viendo cómo va descendiendo los niveles. Ok, nos queda menos de un minuto, son 11:10, por ahí de 11:15 nos volvemos a conectar, ¿sale? Ya se nos está terminando este bloque. Nos vemos ahorita en 5 minutos.